Bueno, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva tutoría virtual de la Olimpiada de Química. El día de hoy vamos a continuar con temas relacionados con las propiedades de las sustancias y específicamente hoy nos vamos a enfocar a hablar de dos tipos de propiedades, que son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Bueno, entonces primero que todo vamos a ver con respecto a las propiedades de las sustancias, los tipos de clasificación que hay en todas las propiedades que tienen las sustancias hay dos grupos de clasificaciones. Un grupo es clasificar las sustancias y sus propiedades como propiedades físicas y propiedades químicas. Estas propiedades físicas y químicas van a ser el tema de una tutoría virtual que vamos a hacer posteriormente. El día de hoy nos vamos a enfocar, como ya les mencioné, en otro tipo de clasificación y es que todas esas propiedades, sean físicas o químicas, las podemos clasificar en dos grupos que son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas, que son las que vamos a abordar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar primero por definir qué se entiende como una propiedad intensiva y qué se entiende como una propiedad extensiva. Bueno, cuando hablamos de una propiedad intensiva, primero que todo, estas son propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia. Esto es importante. Básicamente lo que diferencia propiedades intensivas de propiedades extensivas es su dependencia o no con la cantidad de sustancia. Entonces, las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, las propiedades intensivas no son aditivas. Por lo tanto, analizando un ejemplo como lo es la densidad, sabemos que la densidad del agua a temperatura ambiente es alrededor de 1 gramo por mililitro o 1 gramo por centímetro cúbico. No importa si yo tengo 1 mililitro de agua o si tengo 10 litros o si tengo 1000 litros, la densidad siempre es la misma. Por lo tanto, no importa la cantidad de sustancia que tengamos, si la densidad tiene siempre un mismo valor, quiere decir que no depende de la cantidad de sustancia y por eso se considera una propiedad intensiva. El otro tipo de propiedad son las propiedades extensivas, que a lo contrario de las propiedades intensivas, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de sustancia. Estas son directamente dependientes de la cantidad de sustancia que estemos considerando. Por lo tanto, los valores de una misma propiedad extensiva son aditivos. Por ejemplo, la masa. Si yo tengo, no sé, un recipiente con 10 gramos de agua y a ese recipiente le adiciono otros 10 gramos de agua, el resultado final voy a tener 20 gramos de agua. Entonces es una propiedad que es aditiva, depende de la cantidad de sustancia. Entre mayor cantidad de sustancia tengo, mayor va a ser la masa de esa sustancia, por mencionar un ejemplo en particular. Bueno, continuemos. Bueno, algo particular que tienen las propiedades extensivas es que algunas de estas propiedades extensivas, recuerden, extensivo es que depende de la cantidad de sustancia. Algunas de esas propiedades extensivas se pueden convertir en propiedades intensivas. O sea, yo puedo tener una propiedad como la masa, que es extensiva, y la puedo convertir en una propiedad intensiva cuando la divido por la cantidad de sustancia, o divido por la masa, o divido por el volumen.
Algunos ejemplos de estos son el volumen molar. Cuando yo hablo de volumen molar, yo el volumen molar lo puedo calcular como el volumen de una sustancia dividido las moles de sustancia. Entonces, cuando yo tengo el volumen en forma individual, es extensivo. El volumen depende de la cantidad de sustancia. Si yo analizo moles de una sustancia en forma individual, también es una propiedad extensiva. Las moles están asociadas a la cantidad de sustancia. Pero cuando yo divido el volumen por las moles, el resultado se conoce como volumen molar, y ese volumen molar es una propiedad intensiva. Lo mismo pasa con la densidad. Ya analizamos hace un momento que la densidad es una propiedad intensiva. La densidad no depende de la cantidad de sustancia. Yo puedo tener una pequeña cantidad o una cantidad muy grande de sustancia y la densidad siempre va a ser la misma. Y la densidad es el resultado de dividir la masa, que es una propiedad extensiva. Si la divido por el volumen, que también es una propiedad extensiva, el resultado de ese cociente es la densidad, que es una propiedad intensiva. Otro ejemplo es el peso específico de una sustancia. El peso específico se puede calcular como el cociente entre el peso y el volumen. Recuerde que el peso de una sustancia es el producto de la masa por la gravedad. La masa es una propiedad extensiva, el volumen también es una propiedad extensiva. Pero cuando yo multiplico masa por gravedad, tengo peso, y ese peso, que es una fuerza, cuando lo divido por el volumen, obtengo el peso específico, y el peso específico es una propiedad intensiva. Entonces, son algunos ejemplos pues, de cómo podemos obtener propiedades intensivas a partir de una propiedad extensiva que la divido por la cantidad de sustancias, sea en moles, en masa o en volumen. Bueno, continuemos con algunos ejercicios propuestos relacionados con el tema de propiedades intensivas y propiedades extensivas. Por ejemplo, acá en este ejercicio nos dicen que hay una lista de propiedades que fueron determinadas para un trozo de hierro y nos preguntan si esas propiedades son intensivas o son extensivas. Por ejemplo, la primera propiedad que nos mencionan acá es la masa. La masa de ese trozo de hierro la determinaron y fue de 50 gramos. La masa de una sustancia sabemos que si yo le agrego más sustancia, pues la masa va a aumentar. Si yo aumento la cantidad de sustancia, aumenta la masa. Y son valores aditivos. Si estos 50 gramos de hierro le adiciono otro trozo de hierro de igual tamaño de 50 gramos, el resultado final pues voy a tener 100 gramos de hierro. Por lo tanto, esta es una propiedad de tipo extensiva. Depende de la cantidad de sustancia. Ese trozo de hierro le midieron también o le determinaron la densidad, que tiene una densidad de 7,8 gramos por centímetro cúbico. Ya hace un momento analizábamos pues que la densidad de una pequeña cantidad de 50 gramos de hierro o de una tonelada de hierro, no importa la cantidad de esa sustancia que yo tenga, no importa, en este caso pues estamos hablando de hierro. Si yo tengo una gran cantidad de hierro o una pequeña cantidad de hierro, pues la densidad siempre va a ser la misma, siempre tiene el mismo valor, 7,8 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de sustancia. Bueno, otra propiedad es el color. Ese hierro tiene una apariencia de un color, una tonalidad gris, donde el color del hierro tampoco se va a ver afectado si yo tengo una pequeña cantidad o una gran cantidad de hierro. Por lo tanto, se puede considerar también como una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de sustancia. El volumen, la
cuando se mide el volumen de ese trozo de hierro, resulta que el volumen es de 5,8 centímetros cúbicos. Entonces, si tiene un volumen de 5,8 centímetros cúbicos, si yo aumento la cantidad de sustancia, me va a ocupar un mayor volumen. Si tengo un recipiente que contiene ese trozo de hierro, si le quiero adicionar más trozos de hierro, pues necesito un recipiente más grande porque va a ocupar un volumen mayor. Por lo tanto, esta es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de sustancia. Y por último, nos hablan acá del punto de fusión. Si yo quiero fundir el hierro a temperatura ambiente es un sólido. Si lo quiero convertir a un líquido, lo tengo que calentar a una temperatura de 1535 grados centígrados. A esa temperatura se da el cambio de fase de estado sólido a estado líquido. Esa temperatura de fusión no depende de la cantidad de sustancia que yo tenga. Yo puedo tener 1 gramo de hierro, 50 gramos o 1000 gramos o 1 tonelada de hierro. La temperatura a la que se da el cambio de fase siempre va a ser la misma. No depende de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, esta también es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de sustancia. Bueno, continuemos con otro ejercicio. En este ejercicio nos dicen que se sabe que para cierta sustancia el punto de fusión es menos 73 grados centígrados. Entonces, esto es una propiedad, recuerden, intensiva. El punto de fusión es la temperatura a la cual se da el cambio de estado sólido a estado líquido y es de menos 73 grados centígrados para la sustancia que nos describen. Y también nos dicen que la temperatura de ebullición de esa sustancia ebulle a 78 grados centígrados. Entonces conocemos ya a qué temperatura pasa de sólido a líquido, que es el proceso de fusión, a menos 73 grados centígrados, y sabemos a qué temperatura se da el cambio de líquido a vapor o de líquido a gas, que es en el punto de ebullición, que es 78 grados centígrados. Nos piden indicar de las siguientes afirmaciones cuál es la correcta. Entonces, la primera afirmación nos dice: la sustancia se encuentra en estado sólido a 25 grados centígrados. Si la sustancia se encontrara en estado sólido a 25 grados centígrados, eso ocurriría si la temperatura de fusión es mayor de 25 grados centígrados. Pero aquí vemos que la temperatura de fusión es menos 73 grados centígrados, que está muy por debajo de 25 grados centígrados. Por lo tanto, esta no es la opción correcta. En la siguiente frase nos dicen: la sustancia está en estado gaseoso a 110 grados centígrados. Entonces, si nos dicen que la sustancia está en estado gaseoso a 110 grados centígrados, quiere decir que la temperatura de ebullición es inferior a 110 grados centígrados. Aquí vemos que la temperatura de ebullición, como es 78 grados centígrados, está por debajo de 110 grados centígrados. Esta respuesta, por lo tanto, es correcta. Esta frase es correcta. En la afirmación C nos dicen: la sustancia se encuentra en estado sólido a menos 10 grados centígrados. O sea, eso quiere decir que la temperatura de fusión debería ser mayor de menos 10 grados centígrados, pero la temperatura de fusión es menos 73. Menos 73 grados centígrados está por debajo de menos 10 grados centígrados. O sea que a menos 10 grados centígrados ya el sólido se fundió. Por lo tanto, esta afirmación es incorrecta. Y en la última afirmación nos dicen: la sustancia se encuentra en estado líquido a menos 70 grados centígrados. Si está en estado líquido a menos 70 grados centígrados, quiere decir que la temperatura de fusión es inferior a menos 70 grados centígrados, lo cual es correcto. Menos 73 grados centígrados está por debajo de menos 70 grados centígrados. Entonces, a menos 70 grados centígrados ya el sólido se fundió. Además,
Para estar en estado líquido debemos estar por debajo de la temperatura de ebullición, y como la temperatura de ebullición es 78 grados centígrados, esta condición sí corresponde a un estado líquido. Por lo tanto, de las 4 afirmaciones que tenemos acá, hay 2 afirmaciones correctas, que serían la afirmación B y la afirmación D. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos hablan de la destilación, que la destilación es un método de separación que se puede aplicar para separar los componentes de, nos dan varias alternativas. Recordemos que una destilación es un método de separación en el cual se aprovechan las diferencias en la temperatura de ebullición de los componentes de una mezcla. Cuando tenemos una mezcla de 2 componentes, una mezcla líquida que la calentamos y la llevamos a la temperatura de ebullición, los vapores van a estar compuestos del componente que tenga la menor temperatura de ebullición. Si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de agua y etanol, el etanol ebulle a una temperatura inferior a la temperatura del agua. Entonces, cuando yo lo someto en una destilación a un calentamiento, empiezo a evaporar el etanol, que después lo paso por un condensador y lo recojo en otro recipiente. Entonces, teniendo claro en qué consiste una destilación, podemos analizar las afirmaciones que dice acá. Entonces, la afirmación A nos dice que sería separar los componentes de una mezcla de 2 sólidos. Esta es una opción incorrecta porque pues ya separar 2 sólidos sería por diferentes formas. Si los sólidos tienen diferentes tamaños de partícula, yo podría separarlos por un tamizador, donde el tamaño de partícula más pequeño pasa y el tamaño de partícula del sólido de mayor tamaño se retenga. O si tienen un tamaño de partícula muy similar los 2 sólidos, yo los podría separar a través de propiedades como la solubilidad, que uno de los sólidos sea soluble, por ejemplo, en agua y el otro sólido no. Pero una destilación no sería la alternativa correcta para separar una mezcla de 2 sólidos. Nos hablan en la opción B que la destilación se podría aplicar para separar los componentes de una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea, recuerden, es una mezcla que tiene 2 fases, por ejemplo, una fase sólida y una fase líquida. Este tipo de sistemas se pueden separar por un proceso como una decantación, porque son 2 fases separadas, 2 fases definidas. Entonces, la destilación no sería la técnica de separación adecuada para una mezcla heterogénea. Nos dicen que para separar, la opción C nos dice que la destilación se puede aplicar para separar componentes de una mezcla de 2 líquidos totalmente miscibles. 2 líquidos totalmente miscibles son, por ejemplo, lo que analizábamos hace un momento, una mezcla de etanol y agua. El etanol y el agua son totalmente miscibles en cualquier proporción. Y esos componentes, pues yo los puedo separar a través de una destilación. Entonces, esta sería la respuesta correcta porque son 2 líquidos totalmente miscibles con temperaturas de ebullición diferentes. La opción D dice que la destilación pues yo la podría aplicar para cualquier tipo de mezcla, lo cual pues es incorrecto porque solamente aplica para mezclas de 2 líquidos que tengan diferentes temperaturas de ebullición. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dicen que si se conoce la masa de un objeto sólido con una geometría irregular que no es soluble en agua,
y se quiere determinar su densidad, o sea, la densidad de ese objeto sólido, nos preguntan cuál procedimiento sirve para determinar el volumen. Pues si queremos determinar la densidad, recordemos que densidad es igual a la masa dividido el volumen. Nos dicen que la masa es conocida, ya se conoce la masa de ese objeto sólido. Por lo tanto, lo único que nos falta para determinar la densidad es el volumen. Pero cuando yo tengo un sólido de geometría definida, el volumen lo puedo determinar pues, según las dimensiones. Pero en este caso nos dicen que el sólido tiene una geometría irregular. Si es una geometría irregular, yo no puedo determinar el volumen tomando las dimensiones de ese sólido. Entonces, miremos las alternativas que nos dan. En la opción A, dice que para determinar el volumen podríamos determinar las temperaturas de fusión y de ebullición. Pues las temperaturas de fusión y ebullición nos permiten determinar a la temperatura a la que estemos analizando este objeto, pues cuándo se podrían dar cambios de fase. La temperatura de fusión nos permite saber cuándo va a convertirse el sólido en un líquido. La temperatura de ebullición nos permite saber cuándo se convierte el líquido en gaseoso. Pero esto no nos permite determinar el volumen de ese sólido. Entonces, esta sería una respuesta incorrecta. La alternativa B nos dice que para determinar el volumen, que si lo podemos determinar a partir de solubilizar el sólido en un líquido diferente al agua. Supongamos que el sólido es soluble en algún líquido, como podría ser un éter, en algún líquido orgánico, benceno. Pues solubilizar el sólido en un líquido diferente al agua, básicamente me permite determinar pues en qué tipo de líquidos puede ser soluble. Si el sólido sabemos que no es soluble en agua y el agua es polar, solubilizarlo tendría que ser en un líquido. El agua es polar. Si yo quiero solubilizar el sólido, tiene que ser en un líquido no polar. Por lo tanto, las moléculas que componen la sustancia sólida tienen que ser también pues, unas sustancias no polares, pero esa información de la solubilidad no me permite determinar el volumen que tiene ese sólido. Ya analizamos también que el sólido tiene una geometría irregular, entonces determinar la forma del objeto, como es una forma irregular, no tiene una geometría definida, no hay una ecuación matemática que me permita determinar el volumen a partir de esa forma irregular que tiene el objeto. Entonces, esta también sería una respuesta incorrecta. La última opción, la opción D, nos dice que ese sólido yo puedo sumergirlo en un volumen conocido de agua y medir el volumen final resultante. Entonces, si yo tengo el volumen conocido de agua y en ese líquido sumerjo el sólido de geometría irregular y mido el volumen final resultante, yo puedo hacer la resta entre el volumen final, este volumen final resultante, le resto el volumen inicial que tenía de agua y esa diferencia entre esos dos volúmenes sería el volumen final menos el volumen de agua inicial. Eso sería equivalente al volumen del sólido. Una vez que tengo el volumen del sólido, ya con esa información podría calcular la densidad de ese sólido. Bueno, continuemos con otro ejercicio propuesto. En este ejercicio nos dicen que tenemos un vaso de precipitados o un beaker. Este beaker contiene 20 mililitros de etanol. A ese recipiente con 20 mililitros de etanol se le adicionan 29 mililitros de la misma sustancia. Entonces, nos dicen que se puede afirmar que en el recipiente cambia
alguna de estas opciones. Entonces, la primera opción nos dice que si cambia la densidad del etanol. Recordemos, la densidad es una propiedad intensiva. Esa propiedad intensiva no depende de la cantidad de sustancia. Entonces, si yo tengo 20 mililitros de etanol y adiciono 29 mililitros de etanol, pues estoy aumentando la cantidad de sustancia, pero la densidad del etanol no va a cambiar. Como lo que nos están preguntando en el ejercicio es, ¿cuál propiedad cambia? Esta sería una opción incorrecta porque no habría cambios en la densidad. La opción B nos habla sobre el punto de fusión. Entonces, recordemos que el punto de fusión, al igual que la densidad, es una propiedad intensiva. El punto de fusión, que sería pues la temperatura a la cual ese etanol, si el etanol está líquido, sería bajar la temperatura hasta convertirlo en estado sólido. El punto de fusión es esa, la temperatura en la que se da el cambio de fase de sólido a líquido o de líquido a sólido. Entonces, en ese caso, aumentar la cantidad de 20 mililitros de etanol, si yo le adiciono 29, voy a tener en total 49 mililitros de etanol, no hace que la temperatura de fusión cambie por ser una propiedad intensiva. Entonces, esta respuesta también sería incorrecta. La alternativa C nos hablan de que si cambia la temperatura de ebullición, de forma análoga al punto de fusión, pues la temperatura de ebullición también es una temperatura que nos dice cuánto se da un cambio de fase. En este caso, es un cambio de fase de líquido a vapor. La temperatura de ebullición también es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de sustancia, entonces adicionar un cierto volumen de etanol al que ya teníamos inicialmente no va a hacer que la temperatura de ebullición cambie, entonces esta también es una respuesta incorrecta. Y la última opción nos dice que cambian las moles de etanol. Entonces, las moles de etanol, recuerden que cuando queremos calcular moles de alguna sustancia, las moles las obtenemos a partir de la masa de la sustancia, una masa que puede estar en gramos, y lo divido por la masa molar. Entonces, si la masa está en gramos y lo divido por la masa molar, que está en gramos por mol, este resultado me da los moles de sustancia en unidades pues, de mol. Entonces, las moles van a ser directamente proporcionales a la masa de la sustancia. Y sabemos que la masa de la sustancia es una propiedad extensiva. A mayor cantidad de sustancia tengo mayor masa. Si yo tengo inicialmente 20 mililitros de etanol y le adiciono 29 mililitros de la misma sustancia de etanol, al final entonces lo que tengo es 49 mililitros de etanol. Por lo tanto, inicialmente 20 mililitros de etanol va a tener una cierta masa, llamémoslo una masa 1, que yo la puedo calcular a partir de la densidad. Estos 20 mililitros de etanol, si yo lo multiplico por la densidad que está en gramos por mililitro, voy a tener una cierta masa. Si le adiciono 29 mililitros a esos 20 mililitros, en total voy a tener 49 mililitros que va a tener una masa 2, y esa masa 2 es mayor que la masa 1 porque cuando yo 49 mililitros de etanol lo multiplico por la densidad que es la misma de los 20 mililitros de etanol, el resultado final va a ser una masa mayor. Y si al final la masa aumenta, cuando yo utilice esa masa para calcular las moles, tiene que aumentar. Entonces va a haber un cambio en las moles de etanol que contiene el recipiente. Entonces acá la respuesta correcta es la respuesta D. Entonces acá podemos ver cómo
tenemos diferentes propiedades donde básicamente las propiedades que van a cambiar son las propiedades que sean extensivas. En este caso, la única propiedad extensiva eran las moles de etanol. Cualquier propiedad intensiva no va a cambiar cuando yo adiciono mayor cantidad de sustancia. Entonces, propiedades como la densidad, que ya la analizamos, como el punto de fusión, como la temperatura de ebullición, son propiedades intensivas que no van a cambiar con adicionar más sustancia a nuestro sistema de estudio. Entonces acá pues vimos algunos ejemplos pues como del tipo de ejercicios que ustedes podrán encontrar en la siguiente fase que viene pues de la Olimpiada de Química, donde teniendo claro en qué se diferencian las propiedades extensivas de las propiedades intensivas, que básicamente la diferencia se resume en cuál depende de la cantidad de sustancia y cuál no. Teniendo esa claridad podemos responder fácilmente este tipo de ejercicios. Bueno, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima tutoría virtual de la Olimpiada. Hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, también habrá una nueva tutoría para que por favor estén pendientes. Que tengan un buen día. Hasta luego.